Cuando dejas de esperar ser quien deseas y comienzas a vivir como quien ya recuerda lo que es, la realidad no tiene más opción que reflejar tu verdad vibrada. Tú ya eres. Capítulo 1. Ya eres, el regreso a la frecuencia de la abundancia. Y si te dijera que la riqueza que has estado buscando desesperadamente allá afuera, ya está ocurriendo dentro de ti, ahora mismo, aunque aún no puedas verla? No te hablo de una metáfora bonita, ni de un placebo emocional que te anime a seguir esperando. Te hablo de una verdad vibracional, precisa, poderosa, científicamente coherente y espiritualmente inevitable. Una verdad que no necesita ser creída para operar, porque ya está actuando en este instante, en lo más profundo de tu campo energético. La mayoría de las personas no lo nota, pero cada pensamiento, cada emoción, cada sensación corporal que repites sin darte cuenta, está emitiendo una señal al universo. Una señal que no se basa en lo que deseas, sino en lo que ya asumes ser. Esa es la clave que lo cambia todo. No atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. No lo que dices que eres, sino lo que vibras sin decir. Y durante años, sin saberlo, fuiste programado para vibrar en escasez, en carencia, en espera. Lo heredaste, lo viste, lo absorbiste, y te acostumbraste a la idea de que la abundancia es algo que se consigue luchando, trabajando más duro, o siendo uno de los pocos afortunados. Como si se tratara de una ruleta cósmica. Pero lo que estás a punto de recordar no tiene nada que ver con suerte. Tiene que ver con alineación, con conciencia, con identidad vibracional. Porque hay algo que nadie te enseñó, y sin embargo siempre estuvo contigo, latiendo como un susurro debajo de cada miedo: tú ya eres. Esa frase, aparentemente simple, me cambió la vida. Tú ya eres. No fue una afirmación más. No era un mantra vacío. Era un despertar celular, una revelación energética. Y todo empezó una noche cualquiera, cuando decidí dejar de perseguir y comencé a habitar. Me acosté no para imaginar un deseo, sino para sentir que ya se había cumplido. Y esa noche, algo en mí cambió. Descubrí que cuando visualizas desde el deseo, estás vibrando desde la ausencia. Pero cuando visualizas desde la posesión emocional, tu subconsciente recibe la orden de una nueva realidad. Y el universo responde. Porque no es afuera donde se gesta el milagro. Es en el estado interno desde el que observas el mundo. Mi cuerpo empezó a responder. Dormía con más calma. Caminaba con otra presencia. Y las cosas, como si algo invisible se reconfigurara, comenzaron a manifestarse. No de golpe, no por arte de magia, sino con una precisión que no podía atribuir al azar. Ideas, personas, oportunidades, señales, todo empezó a alinearse con esta nueva vibración que yo sostenía desde dentro. Y fue entonces cuando entendí, no se trata de crear algo nuevo. Se trata de recordar lo que siempre fuiste, pero habías olvidado por tanto mirar hacia afuera. Este es el gran secreto: la abundancia no se alcanza, se reconoce. No se construye, se despierta. Y ese despertar comienza en tu identidad energética. En el modo en que te hablas cuando nadie te oye. En la forma en que tu cuerpo reacciona al pensar en dinero. En cómo te sientes cuando miras tu cuenta bancaria. Porque el cuerpo, ese sabio instrumento, es el radar más fiel de tu vibración. El universo no responde a tus palabras, responde a tu coherencia vibratoria. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, puedes desear intensamente, pero si dentro de ti aún sigues siendo el que carece, el que teme, el que espera, entonces eso es lo que sigue manifestándose. Por eso Neville no hablaba de desear. Hablaba de asumir. Asumir el sentimiento del deseo cumplido. No como un acto mental, sino como una encarnación emocional. Como un estado del ser. Como una certeza tan natural que tu subconsciente no tiene más remedio que aceptarla como real. Y ese es el verdadero salto cuántico, vivir desde el final. No verás para creer. Creerás hasta ver. Y esa creencia no se sostiene en la fe ciega, sino en la frecuencia sostenida. Cada noche, justo antes de dormir, el estado hipnagógico se abre como un portal. Es ahí donde la mente consciente suelta el control y el subconsciente queda desnudo, receptivo.
Y es ahí donde puedes sembrar tu nueva realidad. No pidiendo, no soñando, recordando, viviendo internamente lo que aún no ves, pero ya sientes como tuyo. Yo visualizaba la calma, la seguridad, la libertad. No imaginaba la llamada del banco ni el billete ganador. Me imaginaba siendo. Me veía caminando con dignidad. Me sentía seguro en mi piel. Hablaba con gratitud como si ya. Y lo más importante, agradecía no desde el deseo, sino desde la certeza. Porque la gratitud auténtica solo puede brotar cuando sientes que ya ha sucedido. Y esa gratitud se convierte en un ancla energética, en una señal clara al universo que dice, gracias, ya es mío. Ya soy eso. Y así fue como descubrí la verdad que lo cambia todo. Tu realidad no cambia cuando algo pasa allá afuera. Tu realidad cambia cuando tu frecuencia ya no permite otra cosa. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tú ya puedes empezar a vibrar distinto. No tienes que esperar una señal. No necesitas tener el dinero para sentirte próspero. No necesitas tener éxito para sentirte exitoso. Debes sentirte primero, convertirte primero, encarnar primero. Ese es el verdadero boleto ganador, tu identidad energética asumida con convicción. Porque el campo cuántico no responde a tus necesidades. Responde a tus decisiones internas, a tu sintonía emocional, a tu vibración sostenida. Así que ahora, cierra los ojos, respira, y visualízate no deseando, sino recordando, no esperando, sino agradeciendo, no necesitando, sino ya siendo, porque la abundancia no se conquista, se recuerda. Y tú, amado oyente, ya eres mucho más de lo que creías. Ya eres. Capítulo 2, el vacío entre el quiero y el soy. Y si todo lo que aún no has manifestado en tu vida no está bloqueado por una falta de merecimiento, ni por el destino, ni siquiera por tu pasado, sino simplemente por una identidad energética que aún no has actualizado, imagina esto, estás frente a un espejo. Pero el espejo no muestra tu cuerpo, sino tu frecuencia. No refleja tu forma, sino tu estado. Y mientras sigas identificándote con el que desea, el que espera, el que lucha, el que aún no tiene, ese espejo no puede mostrarte otra cosa que eso, carencia proyectada con precisión quirúrgica. Una y otra vez. Porque el universo no es caprichoso. Es coherente. Cada instante, tu realidad externa es una interpretación directa de tu realidad interna. No desde la mente, sino desde la vibración que emites con tu cuerpo, tu emoción, tu respiración, tu postura, tu certeza o su ausencia. Lo descubrí el día que me rendí. No me rendí como quien se da por vencido, sino como quien deja de nadar río arriba. Me rendí al hecho de que el camino no era más esfuerzo, ni más control, ni más estrategias externas. El camino era bajar al nivel donde todo comienza, mi propia energía. Y allí, en ese descenso, encontré una verdad tan sencilla como revolucionaria. El yo que manifiesta lo que deseo, no es el mismo yo que desea. El deseo puede ser noble, legítimo, intenso. Pero mientras siga siendo un deseo, sigue vibrando en la frecuencia del no tengo. Y el universo, que no responde a tus palabras sino a tu estado, solo puede decirte, correcto, no tienes. La trampa está en creer que desear es suficiente. Pero el deseo es apenas la chispa. El fuego nace cuando te conviertes en eso que anhelas. Cuando atraviesas el umbral vibratorio que separa al yo que quiere del yo que ya es. Ese vacío entre ambos es el verdadero trabajo espiritual. No se trata de fingir. Se trata de habitar. De construir con tu emoción una identidad tan real que tu sistema nervioso comience a operar desde esa nueva configuración. Porque, ¿sabes qué descubrí? Que puedes ganar dinero por azar, pero si tu identidad no es la de alguien próspero, ese dinero se irá. Puedes tener una oportunidad increíble, pero si tu vibración es de duda o indignidad, la sabrás arruinar. Puedes vivir una sincronía mágica, pero si tu cuerpo aún emite la energía del no merezco, no la reconocerás. Por eso el cambio verdadero es un cambio de estado, un ajuste de frecuencia, una reprogramación de la identidad. Y esa identidad no es solo mental, es física, es energética.
Vive en tu cuerpo, en tus reacciones, en tu diálogo interno, en cómo te sientes al recibir, en cómo caminas cuando piensas en éxito, en si sabes sostener la sensación de abundancia sin sabotearla con culpa o ansiedad. Me di cuenta de que había entrenado durante años a mi sistema nervioso a vivir en escasez. No importaba cuánto leyera sobre prosperidad o repitiera afirmaciones. En lo profundo, mi cuerpo esperaba malas noticias. Mis células temblaban cuando el dinero llegaba, porque no sabían sostenerlo. Porque la frecuencia predominante era miedo, no abundancia. Y entonces comencé el trabajo verdadero, reeducar mi energía. No con fuerza, sino con ternura. No con urgencia, sino con constancia. Cada día, elegía imaginarme no deseando, sino viviendo la realidad ya cumplida. Me veía haciendo gestos que un yo próspero haría, pensando como él pensaría, reaccionando como él reaccionaría, no para convencer al universo, sino para reentrenar mi campo cuántico. Lo hacía con todos los sentidos. Sentía la textura de una vida sin ansiedad. Olía la calma. Escuchaba la voz firme y segura que hablaba desde dentro. Y poco a poco, el viejo yo, ese que esperaba, que dudaba, que calculaba desde la carencia, empezó a disolverse. No desapareció de golpe. No se trata de magia. Se trata de transformación profunda, como el agua que se convierte en vapor al elevar su frecuencia. Y una mañana, sin darme cuenta, desperté distinto. Ya no pensaba, ¿cómo hago para atraer más?, sino, ¿cómo sostengo esta plenitud que ya siento? El radar cambió. Las decisiones fluían con otra lógica. Ya no era un yo que buscaba salvarse. Era un yo que sabía que ya era completo. Y desde ahí, todo empezó a encajar. Entendí que el universo nunca niega nada. Solo responde con una fidelidad absoluta a lo que tú ya crees ser. Por eso debes preguntarte, honestamente, ¿quién estoy siendo cuando no finjo? ¿Qué frecuencia estoy emitiendo cuando nadie me ve? ¿Me siento próspero cuando estoy solo, en silencio, sin estímulos externos? Porque esa es la identidad que crea tu vida. Y si al responder sientes que aún hay un vacío, no lo llenes con más deseo. Llénalo con presencia, con prácticas, con visualización vivencial, con gratitud real, con decisiones diarias que reflejen quién ya eres, aunque aún no lo veas manifestado. Ese es el puente. Ese es el secreto. La diferencia entre querer y ser es un ajuste de frecuencia. Y tú tienes la capacidad de hacerlo. Aquí, ahora. No esperes. No mires afuera. No lo pongas en manos de la suerte ni del tiempo. La única condición es que asumas con total honestidad la identidad que sostiene tu sueño cumplido. Y la sostengas, aunque el mundo aún no lo haya reflejado. Porque cuando el ser es verdadero, lo demás llega como consecuencia. Recuerda, no eres un cuerpo que manifiesta con la mente. Eres una conciencia que vibra, y desde esa vibración, emite una orden universal. Hazte la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién estoy decidiendo ser hoy? Y cuando elijas, elige con el alma. Porque el alma ya sabe que tú, ya eres. Capítulo 3, la imaginación, el laboratorio de lo invisible. Y si la realidad que llamas vida no es más que un eco, una resonancia retardada de aquello que tu imaginación ya proyectó hace tiempo, piénsalo un instante. ¿Qué pasaría si la vida no se creara con lo que haces, sino con lo que imaginas, no desde la mente distraída, sino desde la emoción encarnada? ¿Qué pasaría si la verdadera causa de tus resultados no estuviera allá afuera, sino en las escenas invisibles que ensayas cada día en el silencio de tu interior? Esto no es una hipótesis. Es una ley. Durante años imaginé sin saberlo, pero imaginaba desde el miedo. Desde el ¿y si no alcanza? Desde el ¿y si pierdo lo poco que tengo? Y sin darme cuenta, cada visualización involuntaria, alimentada por ansiedad, por recuerdos, por creencias ajenas, se volvía una orden al universo. Una instrucción que decía, esto es lo que vibro, esto es lo que asumo, esto es lo que soy. Y la vida respondía con precisión, no por crueldad, sino por coherencia. Porque lo que muchos no entienden es que la imaginación no es un juego de la mente. Es el portal más directo hacia el campo cuántico. Es la herramienta creadora más poderosa del ser humano. Y no lo es porque sea bonita o mágica,
Lo es porque el cuerpo no distingue entre lo que imaginas con intensidad emocional y lo que vives en el mundo físico. Imagina con miedo, y tu cuerpo reacciona como si ya estuviera en peligro. Imagina con gratitud, y tus células vibran como si ya estuvieras bendecido. Imagina con certeza, y el universo se organiza para obedecer esa nueva frecuencia. Así funciona. Pero hemos subestimado nuestra imaginación. La usamos para preocuparnos, para ensayar fracasos futuros, para revivir traumas pasados. No sabemos que cada escena que proyectamos con emoción es una semilla energética que germina en la experiencia física. ¿Y si usáramos esa misma capacidad, no para alimentar el miedo, sino para crear una vida tan elevada que nuestro cuerpo temblara al sentirla? La primera vez que hice esto, de verdad, no fue cómodo. Era como forzar a mi mente a aceptar una versión de mí que aún no había visto. Imaginé que ya tenía todo lo que deseaba: calma, expansión, plenitud. Imaginé desde el detalle. Me vi levantándome con paz. Me escuché hablar con seguridad. Sentí la textura del aire de una casa que aún no habitaba, pero que ya reconocía como mía. Y algo profundo ocurrió: mi cuerpo creyó. Mi corazón se aceleró. Mi respiración se suavizó. Una lágrima silenciosa me cayó por la mejilla sin razón aparente, o quizás con la única razón verdadera. Por primera vez en años, sentí que había vuelto a casa. No a una casa física, a mi hogar vibracional. Fue entonces cuando comprendí lo que Neville decía, que la imaginación no es una fantasía, es el plano arquitectónico del alma. Y que cada vez que te atreves a imaginar vívidamente una escena desde el final, desde el resultado ya cumplido, estás introduciendo un nuevo guión en tu subconsciente. Y el subconsciente, obediente, empieza a buscar caminos para materializarlo. Pero hay una condición. La escena debe sentirse real. Debe estar impregnada de verdad emocional. No basta con verla. Debes habitarla, respirarla, vibrarla. Como quien recuerda, no como quien inventa. Esa es la diferencia. Los que sueñan lo hacen con esperanza. Los que crean lo hacen con fe vibratoria. Y tú tienes ese poder. Siempre lo has tenido. Cada noche, antes de dormir, tu mente cruza por un portal. Se llama el estado hipnagógico. Es esa franja de conciencia donde ya no estás completamente despierto, pero aún no has caído en el sueño. En ese momento, tus defensas mentales se debilitan. La lógica se disuelve. Y el subconsciente, como un jardín abierto, espera semillas. ¿Y qué estás sembrando ahí cada noche? ¿La repetición de tus miedos? ¿Las escenas del fracaso que temes? ¿O las imágenes sagradas de lo que sabes que mereces? Desde que descubrí esto, mi práctica nocturna se volvió sagrada. No importa lo que haya ocurrido en el día. Me acuesto con una sola intención: sintonizar la frecuencia del ser que ya soy en lo invisible. No para convencerme, no para fingir, para recordar. Y así, noche tras noche, voy instalando un nuevo patrón. No de pensamiento, sino de identidad. Una programación vibracional que va moldeando mi realidad desde dentro. A veces en días, a veces en semanas, a veces sin que me dé cuenta, hasta que un día, lo que imaginaba con detalle empieza a materializarse con precisión. No como un milagro, como consecuencia. Porque la imaginación vívida es la causa. Quiero que lo comprendas: no estás condenado por tu realidad actual. Estás condicionado por tus escenas internas. Y esas escenas pueden cambiar. Hoy, ahora, con una respiración, con una imagen, con una decisión. Nadie más puede hacerlo por ti. Y tampoco necesitas a nadie más. Tu alma recuerda. Tu cuerpo sabe. Tu campo cuántico espera tu orden. Cierra los ojos. Y no pidas. Recuerda, el universo no se conmueve por tu necesidad. Se organiza ante tu certeza. Capítulo 4. El cuerpo como antena, sintonizando tu realidad. Y si te dijera que tu cuerpo no está aquí solo para moverse, para envejecer o para funcionar como un conjunto de sistemas biológicos, sino que es, en realidad, una antena viva, una extensión tangible de tu campo cuántico, afinada o desintonizada según la identidad vibratoria que habites en este momento. ¿Lo creerías? Quizá no. Al menos no todavía. Pero tu cuerpo lo sabe. Lo ha sabido siempre. Porque no hay una sola célula en ti que no escuche tu diálogo interno. No hay un solo latido que no esté siendo influido por lo que piensas, sientes o asumes ser. Y lo más impresionante de todo, tu cuerpo, en su infinita inteligencia, está constantemente ajustando su química, su postura, su expresión y su destino según la señal que estás emitiendo, consciente o inconscientemente. Durante mucho tiempo creí que la manifestación era un proceso mental, como si todo ocurriera en la cabeza, como si bastara con pensar positivo, visualizar bonito o repetir afirmaciones como mantras automáticos para que el universo reaccionara. Pero no era así. Me frustraba. No entendía por qué, si yo estaba haciendo todo bien,
las cosas no cambiaban con la velocidad o la claridad que esperaba. Fue entonces cuando entendí que estaba ignorando una parte esencial del proceso, el cuerpo. No como un obstáculo, no como una herramienta secundaria, sino como el gran protagonista silencioso. Porque tu cuerpo no es el contenedor del alma, es su intérprete. Es el terreno donde las semillas invisibles de tu vibración germinan o se marchitan. El cuerpo tiene memoria. Y no me refiero solo a recuerdos emocionales, sino a una memoria energética que guarda huellas de cada identidad que has asumido a lo largo de tu vida. Cada vez que asumiste que no eras suficiente, que no eras capaz, que estabas roto, que el dinero era difícil o que la abundancia era para otros, esa información se codificó no solo en tu mente, sino en tu sistema nervioso, en tu postura, en tus patrones de respiración, en tu forma de hablar, de mirar, de moverte por el mundo. Y es esa memoria, no tus palabras, la que está emitiendo el 99% de tu señal vibratoria. Por eso el cambio real no ocurre solo al entender, sino al encarnar. No basta con tener ideas nuevas. Es necesario tener una identidad corporal nueva. Y esa transformación no es inmediata, pero es absolutamente posible. Empecé por observar. Sin juicio. Solo presencia. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando pienso en dinero? ¿Cómo reacciona cuando me imagino próspero? ¿Qué emociones surgen cuando me permito desear algo más grande? Descubrí que, aunque mi mente decía sí, mi cuerpo se contraía. Mi pecho se cerraba. Mi mandíbula se tensaba. Había una resistencia sutil pero constante. Como si una parte de mí no creyera que era seguro recibir o que era posible vivir sin culpa, sin esfuerzo excesivo, sin sacrificio. Esa resistencia era una frecuencia. Y como toda frecuencia, se manifestaba. Entonces decidí cambiar. Pero no solo desde el pensamiento. Empecé a usar el cuerpo como la antena que realmente es. Cambié mi respiración. Me obligué, al principio, a caminar como alguien que confía, que pertenece, que no duda de su camino. Sostuve la postura de alguien que no tiene miedo de ser visto. Inhalé como quien sabe que el aire le pertenece. Y cada día, por incómodo que fuera, insistí. No para engañar al universo, sino para reentrenar mi campo energético. Porque el universo no responde a lo que aparentas. Responde a lo que tu cuerpo sostiene con naturalidad. Esto no es actuación. Es recalibración. Y cuando el cuerpo empieza a habituarse a una nueva identidad, entonces algo increíble ocurre, el subconsciente se relaja. Ya no tiene que defender las viejas creencias. Ya no necesita protegerte del éxito, de la visibilidad, de la expansión. Empieza a colaborar. Y el entorno empieza a reflejar ese cambio interno. No porque lo persigas, sino porque lo emites. Tu campo se vuelve coherente. Y la coherencia, en el universo cuántico, es irresistible. Recuerda esto, no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que tu cuerpo está dispuesto a sostener sin miedo. Por eso puedes haber soñado 1000 veces con ser próspero, pero si tu cuerpo se activa en modo supervivencia cada vez que hablas de dinero, seguirás atrayendo escenarios donde debas luchar, justificarte o contraer tu luz. El camino, entonces, es enseñar al cuerpo una nueva experiencia emocional. No como un ideal, sino como una práctica diaria. Hazlo sencillo. Antes de dormir, siéntate en la cama y respira como si ya todo estuviera bien. Camina por tu casa como quien ya recibió la llamada que cambia su vida. Habla solo, si quieres, y di palabras que alguien abundante diría. No esperes sentirlo perfecto al principio. No necesitas sentirlo para empezar. Empieza para empezar a sentirlo. Porque cuanto más lo practiques, más tu cuerpo lo reconocerá. Y cuando lo reconozca, el subconsciente lo aceptará como la nueva norma. Y cuando lo acepte, lo proyectará. Y entonces, querido oyente, ya no estarás esperando resultados. Estarás caminando dentro de ellos. Porque habrás dejado de pensar en abundancia, y habrás empezado a hacer abundancia, incluso antes de que el mundo lo refleje. Y eso es lo que el universo no puede ignorar. Capítulo 5, la gratitud que lo precede todo. Y si te dijera que la gratitud no es una consecuencia de la abundancia, sino su origen vibracional más puro, ¿qué cambiaría en tu forma de mirar el mundo? ¿Qué cambiaría si supieras que no tienes que esperar a que las cosas mejoren para agradecer, sino que las cosas mejoran porque has aprendido a agradecer antes de tiempo? Durante mucho tiempo, como la mayoría de las personas, pensé que la gratitud era una reacción. Algo que surgía de forma natural cuando las cosas iban bien. Cuando llegaba el dinero. Cuando había salud. Cuando las circunstancias se alineaban.
Pero esa gratitud, aunque valiosa, es limitada. Es condicional. Es pasiva. Solo puede existir si la realidad externa la justifica. Y en ese esquema, siempre estás a merced de lo que sucede. Esperando señales. Rezando por evidencias. Agradeciendo como quien responde a una dádiva, pero no como quien da forma al destino. La verdadera gratitud, la que transforma tu frecuencia y reprograma tu campo energético, no es la que surge al final del proceso, sino la que lo inicia. Es la gratitud anticipada. La que emerge no porque ya ocurrió, sino porque has decidido vivir como si ya. Esa es la gratitud que abre portales, que reconfigura el cuerpo, que le dice al universo, sin palabras, ya confío, ya recibí, ya soy. Recuerdo la primera vez que entendí esto no como concepto, sino como vivencia. Estaba en un momento de duda, con más preguntas que respuestas. Las cosas no fluían. Me sentía estancado. Y sin embargo, algo dentro de mí, una especie de voz que no venía de la mente, me dijo, agradece. Agradece aunque nada haya cambiado. Agradece aunque no lo entiendas. Agradece porque sí. No fue fácil. Parte de mí sentía que estaba mintiendo, que era absurdo agradecer sin tener motivos. Pero otra parte, más silenciosa, más sabia, insistía. Así que lo hice. Me senté en el suelo, cerré los ojos y empecé a decir gracias una y otra vez. Al principio, sonaba vacío. Pero algo, poco a poco, empezó a abrirse. Una emoción, una suavidad, una sensación de estar recordando algo antiguo. Una certeza inexplicable de que, aunque no podía verlo, ya estaba ocurriendo. Y en esa emoción, lo supe, el universo responde a la vibración de certeza, no a la lógica del deseo. Lo que parecía un simple ejercicio de gratitud se convirtió en una reconfiguración energética. No agradecía desde la falta, sino desde la completitud. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando agradeces como quien espera, tu señal es carencia. Pero cuando agradeces como quien ya es, tu señal es abundancia. Y esa señal, sostenida, no puede más que reflejarse en la materia. Desde entonces, hice de la gratitud un estado base. No como técnica, sino como postura interior. No necesito una razón. Elijo agradecer incluso cuando no hay confirmación. Agradezco antes de ver. Agradezco como si ya. Porque he comprendido que la gratitud es el lenguaje más claro que existe entre tú y el campo cuántico. No necesita traducción. No se puede fingir. Cuando agradeces de verdad, sin condiciones, tu cuerpo lo sabe. Tu campo se expande. Tu sistema nervioso se relaja. Tu frecuencia se eleva. Y la vida empieza a responder. Esto no significa ignorar la realidad. Significa mirar más allá de lo inmediato. Sintonizar con lo invisible. Sentir que ya está sostenido, incluso cuando nada en el entorno lo confirma. Y ese nivel de fe no es espiritualidad ingenua. Es ciencia aplicada desde el alma. Porque cada emoción que sostienes, cada estado interno que cultivas, está configurando el tipo de información que tu sistema reticular selecciona. Está afinando tu percepción. Está activando memorias dormidas de tu identidad próspera. Está eligiendo el tipo de mundo que verás mañana. La gratitud no es una emoción más. Es una tecnología vibracional. Un sistema operativo invisible que reordena la información que el universo recibe de ti. Si vives en queja, tu cuerpo emite resistencia. Si vives en espera, tu señal es incertidumbre. Pero si vives en gratitud, incluso antes de recibir, entonces ya lo has recibido. Porque no se trata de tener, sino de ser. Y si ya lo eres, el universo no puede hacer otra cosa que materializarlo en algún momento. Tal vez no como lo imaginas. Tal vez no con las formas que la mente espera. Pero siempre con una precisión que, cuando llega, reconoces como inevitable. Haz esta práctica, si quieres. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de conectar con el ruido externo, siéntate y agradece. No por lo que tienes. Agradece por lo que ya está ocurriendo, aunque aún no se vea. Agradece por el dinero que viene, por la oportunidad que se acerca, por la salud que se reactiva, por la claridad que ya habita en ti. Hazlo desde el cuerpo. Siente cómo cambia tu respiración, cómo tu pecho se abre, cómo la mente se calma. Esos segundos son más poderosos que horas de pensamiento positivo superficial. Y por la noche, repítelo. Justo antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo, no te acuestes con ansiedad.
No revises lo que falta. No entres al sueño desde el vacío. Entra desde la gratitud. Recuéstate como quien ya fue bendecido. Sonríe con los ojos cerrados. Di gracias como quien no espera, sino quien ya vive dentro del milagro. Y al día siguiente, repite. Haz de eso un hábito. Haz de eso tu nueva señal. Porque la abundancia no llega cuando el universo decide darte algo. Llega cuando tú dejas de vibrar como si te faltara. Y ahí, en ese punto de inflexión invisible donde ya no estás pidiendo, sino agradeciendo por lo invisible como si ya fuera visible, es cuando todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo. Capítulo 6. El subconsciente, el guionista silencioso de tu realidad. Y si la mayor parte de tu vida no está siendo creada por lo que piensas conscientemente, sino por lo que tu subconsciente repite en silencio cada día, sin tu permiso, sin tu atención, sin que siquiera te des cuenta? Durante mucho tiempo creí que era libre. Libre porque podía elegir, porque podía decidir, porque pensaba por mí mismo. Pero lo que no comprendía es que mis pensamientos no eran del todo míos. Que cada elección estaba siendo filtrada por un sistema de creencias que no había escogido conscientemente, pero que determinaba mi realidad sin descanso. Ese sistema es el subconsciente. No es una parte oscura, ni algo que deba temerse. Es simplemente una memoria activa. Una base de datos que guarda todo lo que has sentido, asumido, creído o repetido, especialmente cuando eras más vulnerable, en la infancia, en momentos de trauma, en estados emocionales intensos. Y lo que guarda, lo reproduce. No porque quiera sabotearte, sino porque esa es su función, mantener la coherencia entre lo que crees ser y lo que vives cada día. Cuando comprendí esto, todo cambió. Me di cuenta de que no bastaba con tener metas nuevas, ni con visualizar lo que deseaba. Si mi subconsciente seguía operando desde viejos programas de carencia, de escasez, de indignidad o miedo, entonces cualquier intento de cambiar mi realidad externa sería temporal, superficial o directamente ineficaz. Porque puedes querer una vida abundante, pero si la base de tu identidad aún está anclada en un no merezco, esa vibración terminará filtrando cada experiencia, cada oportunidad, cada relación. Y aquí está la paradoja, el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es vívidamente imaginado. No sabe si lo que experimentas es actual o simbólico. Lo único que reconoce como verdadero es aquello que se repite con suficiente emoción. Lo que visualizas con fuerza, lo que sientes como cierto, lo que vives internamente una y otra vez, eso se graba. Eso se convierte en tu configuración por defecto. Y una vez que está ahí, opera como una orden silenciosa que el universo acata sin dudar. Esto no es una teoría. Es una experiencia que cualquiera puede comprobar. ¿Te has preguntado por qué repites los mismos patrones aunque intentes evitarlos? ¿Por qué siempre acabas en relaciones parecidas, en trabajos similares, en escenarios familiares aunque cambies de ciudad, de entorno o incluso de país? Porque el subconsciente busca confirmar lo que ya ha aceptado como real. No por crueldad, sino por coherencia. Por eso, el verdadero trabajo no es convencer al mundo de que cambie. Es reprogramar la base interna desde la que percibes el mundo. Y eso solo puede hacerse en estados de alta receptividad. No cuando estás en modo automático, corriendo de una actividad a otra, atrapado en la superficie de la mente. Se hace cuando accedes a la profundidad, al umbral entre la conciencia y el sueño. Al momento en que el subconsciente abre sus puertas y está listo para recibir nuevas instrucciones. Por eso, los minutos antes de dormir son sagrados. Porque ahí, sin esfuerzo, puedes plantar nuevas semillas. Puedes instalar escenas de vida próspera. Puedes visualizar con tal realismo que tu cuerpo reaccione. Puedes sentirte exitoso, amado, completo, aunque no haya evidencia externa. Y si lo haces con constancia, tu subconsciente empezará a actuar en función de ese nuevo mapa. Sin drama, sin lucha, simplemente porque es su naturaleza obedecer. Fue así como empecé a cambiar. No desde el esfuerzo ciego, sino desde la intimidad con mi mente profunda. Cada noche, me acostaba sabiendo que estaba a punto de escribir el guión de mi mañana. Cerraba los ojos y no me limitaba a imaginar. Vivía, sentía, sostenía emociones como si ya estuviera dentro de la vida que anhelaba. No por obligación, sino por elección. Me permitía vibrar en esa identidad hasta que el sueño me tomaba. Y al despertar, algo era distinto. No el mundo, aún. Pero sí mi respuesta ante él. Mi radar interno se afinaba. Mi disposición cambiaba. Y con el tiempo, los resultados también. Reprogramar el subconsciente no es magia. Es neuroplasticidad aplicada con conciencia.
Cada vez que sostienes una emoción nueva, cada vez que eliges pensar distinto y lo repites con intención, estás generando nuevas conexiones neuronales. Estás debilitando las rutas antiguas de carencia y fortaleciendo los caminos de abundancia. Estás dándole a tu cuerpo y a tu mente una nueva información sobre quién eres. Y una vez que eso se convierte en lo habitual, lo externo no tiene más opción que adaptarse. Pero hay algo más profundo aún. El subconsciente no solo responde a imágenes o emociones. Responde sobre todo a la coherencia. Si dices una cosa pero sientes otra, se queda con lo que sientes. Si afirmas abundancia pero vibras en miedo, graba el miedo. Si sueñas con libertad pero tu cuerpo se contrae al imaginarla, registra esa contracción. Por eso no basta con repetir frases. Lo que cambia tu destino es la calidad vibracional con la que las dices. Y esa calidad no se imposta, se cultiva, se encarna. Así que, si quieres cambiar tu vida, empieza por hablarle al subconsciente en su idioma, emoción, repetición, intensidad y sobre todo, verdad. No le des órdenes desde la mente. Dale experiencias desde el cuerpo. Dale sensaciones reales, aunque simbólicas. Dale una nueva narrativa que pueda sostener. Una historia en la que tú ya no seas el que espera, el que sobrevive, el que se conforma, sino el que recuerda su poder y lo afirma con cada pensamiento, cada gesto, cada sueño nocturno. Porque al final, no es tu pensamiento el que crea tu realidad. Es tu identidad subconsciente la que decide qué posibilidades están disponibles para ti. Y esa identidad, aunque silenciosa, puede transformarse, puede sanar, puede actualizarse. Solo necesita tu permiso y tu presencia. Capítulo 7. Ya ha ocurrido, saltar fuera del tiempo. Y si el futuro no estuviera delante de ti como una línea recta que se despliega lentamente, paso a paso, año tras año, sino que ya existiera, completo, disponible, esperando a ser habitado desde otro nivel de conciencia? Podría parecerte una locura al principio, porque todo lo que nos han enseñado sobre el tiempo tiene forma de secuencia. Naces, creces, aprendes, trabajas, logras, y algún día, quizás, si haces las cosas bien, llega eso que tanto esperabas. Pero esa idea del tiempo como una cinta que avanza solo en una dirección es apenas una interpretación. Una forma útil de organizar la experiencia humana, pero no la única. No la más verdadera. No la más profunda. El campo cuántico no opera con relojes. No distingue entre pasado, presente o futuro como lo hace tu mente racional. Para el campo cuántico, todo está ocurriendo ahora. Todo existe como una posibilidad vibratoria, lista para colapsar en forma física cuando haya suficiente coherencia entre tu frecuencia actual y el estado que deseas vivir. No es una metáfora. Es literal. La vida que sueñas ya está creada. Pero no en tu línea de tiempo actual. Está disponible en una frecuencia distinta, y acceder a ella no requiere tiempo. Requiere decisión. Eso es un salto cuántico. No es moverte hacia adelante, sino saltar hacia adentro. No es llegar a una meta, sino convertirte en el ser que ya la habita. Un salto cuántico no ocurre porque algo allá afuera cambia, sino porque tú has cambiado tanto por dentro, que la versión anterior de ti ya no puede sostenerse vibracionalmente. La vieja identidad colapsa. La narrativa se disuelve. Y entras en otra línea de realidad sin darte cuenta, como quien despierta de un sueño sin saber cuándo ocurrió el giro. Pero, ¿cómo sucede eso en la práctica? ¿Cómo salta uno hacia una nueva línea de destino sin tener que esperar años, o vidas, o golpes de suerte? Sencillo, aunque no siempre fácil, decidiendo ser ahora lo que antes esperaba ser después. Esa frase puede parecer abstracta, pero es precisa. Cada vez que decides sentirte completo antes de tener todo lo que crees necesitar para estarlo, estás activando una nueva frecuencia. Cada vez que hablas como quien ya logró lo que soñaba, caminas como quien ya llegó, piensas como quien ya confía, y agradeces como quien ya recibió, estás recodificando tu campo energético y, con él, tu posición dentro del tiempo. Y eso transforma el futuro. Literalmente. Porque el tiempo no es rígido. Es sensible a tu estado interior. A mí me ocurrió de forma inesperada. No fue una iluminación repentina, sino una acumulación de pequeñas decisiones que, sin darme cuenta, fueron alineándome con una versión de mí que ya existía en otro plano. Un día me sorprendí actuando como alguien que ya no necesitaba validación. Otro día me descubrí diciendo no a situaciones que antes habría aceptado por miedo. Más tarde me vi agradeciendo con lágrimas por cosas que aún no habían llegado, pero que yo ya sentía tan mías, que era imposible no emocionarme. Y de pronto, la vida empezó a cambiar. No como consecuencia de lo que hacía, sino como reflejo de quién estaba siendo. La mente no siempre lo entiende. Pregunta, ¿cómo sabes que ya ha ocurrido si no lo ves aún? Pero el alma no pregunta.
El alma reconoce, sabe. Y cuando te permites habitar esa certeza sin pruebas, sin garantías, sin necesidad de confirmación externa, entonces ya estás dentro del nuevo escenario. Puede que aún tarden unos días o semanas en aparecer las evidencias físicas, pero eso ya es secundario. Porque tú ya lo estás viviendo por dentro. Y ese estado interno lo es todo. Porque es la causa, no el efecto. El error más común es esperar sentirnos diferentes después de ver resultados. Pero en la física de la conciencia, es justo al revés. Primero lo sientes, luego lo ves, primero lo encarnas, luego lo experimentas. Si esperas a que algo cambie afuera para sentirte en paz, te condenas a repetir el mismo bucle vibracional. Pero si decides sintonizar con el resultado antes de tenerlo, entonces lo atraes desde otro nivel de existencia. Eso es lo que significa vivir en alineación cuántica. No se trata de vivir fingiendo, se trata de vivir recordando, porque todo lo que anhelas ya existe. Y si logras encontrar dentro de ti la frecuencia que lo sostiene, lo inevitable no es que suceda, lo inevitable es que lo vivas. Así que deja de preguntarte cuánto falta. Deja de medir tu progreso con relojes ajenos. Deja de mirar el calendario esperando la señal definitiva. La única señal que importa es tu estado. Y tu estado puede cambiar ahora, en este mismo instante, sin condiciones, sin permisos, porque el salto cuántico no ocurre con el tiempo. Ocurre con una decisión vibracional profunda, dejar de posponer tu verdad y empezar a vivirla sin excusas. Y cuando haces eso, el tiempo se pliega, la realidad se reorganiza, y el universo, que no responde al «cuándo», sino al «quién estoy siendo», te encuentra listo. Porque ya lo eres. Capítulo final, volver a casa, la verdad inalterable de quién eres. Y si te dijera que todo este camino, cada práctica, cada visualización, cada salto de conciencia, no ha sido en realidad una transformación, sino un regreso a la parte más pura, más intacta y más real de ti, ¿lo sentirías como cierto? Durante todo este proceso te he hablado del poder de la imaginación, de la energía, de la identidad vibracional, del cuerpo como instrumento, del campo cuántico como respuesta a tu estado, y todo eso es real. Todo eso tiene lugar en este espacio sagrado que llamamos conciencia. Pero lo que nunca ha cambiado, lo que ha permanecido como un fuego silencioso detrás de todas tus búsquedas, es quién eres. No quién has creído ser, ni quién te han enseñado a ser. Me refiero al ser esencial, al observador sereno, al testigo eterno que te habita. A ese punto de quietud que existe antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier nombre, antes incluso de cualquier vibración. El tú que observa tu mente sin confundirse con ella. El tú que ha estado presente en cada caída, en cada intento, en cada despertar. Llegados a este punto, quiero que lo sientas, no necesitas hacer nada más para ser completo. No necesitas lograrlo todo para valer. No necesitas acumular manifestaciones para validarte como creador. Eres creador porque eres consciente. Eres abundancia porque estás vivo. Eres amor porque no puedes dejar de serlo. Lo que ha cambiado no es tu esencia, sino tu permiso para expresarla. Lo que se ha transformado no es tu verdad, sino tu disposición a recordarla y vivirla. Durante mucho tiempo, la humanidad ha confundido el despertar con una carrera hacia más claridad, más poder, más manifestación. Pero el verdadero despertar no es más, es menos. Menos capas, menos miedo, menos ilusión. Es despojarse del personaje. Es soltar la máscara que decía, no soy suficiente, y mirar de frente a la conciencia que siempre fue total. Y entonces, ahí, sin adornos, sin logros, sin escenografía, te reconoces. No como quien está llegando, sino como quien ya estaba en casa desde el principio. Ese reconocimiento lo cambia todo. Porque cuando sabes quién eres, el resto deja de ser urgente. La manifestación ya no es una necesidad para llenar vacíos, sino una expresión natural de tu estado. Ya no visualizas para conseguir cosas. Visualizas para expandirte, para jugar, para recordar que el universo no está separado de ti, que eres parte del todo, y que el todo se expresa a través de ti. Y entonces la abundancia llega sin lucha, porque ya no la persigues desde la carencia. El amor aparece sin máscaras, porque ya no lo buscas para completarte. La salud se restaura, porque el cuerpo ya no carga con la tensión de sostener una identidad que no es la suya. Has dejado de crear desde la falta. Ahora creas desde la presencia. Y en esa presencia, todo está disponible. No como una promesa futura, sino como una vibración constante. El dinero, la expansión, la libertad, la plenitud, son inevitables cuando tu frecuencia ya no los busca como salvación, sino que los emite como verdad. Porque tú ya no estás en modo espera.
Ya no dudas si funcionará. Ya no preguntas si es real. Lo sientes. Lo sabes. Lo eres. Este es el verdadero regalo, no lo que puedas manifestar, sino lo que ya has recordado. Has recordado tu poder, tu conexión con la fuente, tu capacidad infinita de elegir, no desde el ego, sino desde el alma. Y desde aquí, todo cambia. Porque aunque el mundo siga girando, aunque las circunstancias aún tengan altibajos, tú ya no eres ese que reacciona, ese que se contrae, ese que olvida. Eres presencia. Eres canal. Eres conciencia que vibra. Y ahora que lo sabes, no puedes desaberlo. Has cruzado el umbral. Has vuelto a casa. Y lo más hermoso es que no necesitas ir a ninguna parte para mantenerte allí. Solo basta con recordar, respirar, sentir, elegir una vez más desde tu verdad. Así que, cuando salgas al mundo después de escuchar estas palabras, no salgas como quien busca, sino como quien emana. Camina como quien recuerda que todo está en su interior. Habla como quien ya ha sido elegido. Y mira a los demás no como desconocidos, sino como expresiones fragmentadas de la misma luz que tú encarnas. Porque esto no termina aquí. En realidad, aquí comienza todo. No como teoría, no como idea, sino como experiencia vivida. Tú ya sabes. Tú ya eres. Y ahora, solo queda vivirlo.